Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros. Soy Edwin Benítez Barroso y hoy les voy a hablar sobre qué son los recursos materiales. Primero empezamos con qué son los recursos materiales. Los recursos materiales son cualquier objeto, bien físico, que nos sirva o nos ayude a nosotros como empresa. Es decir, que nos dé algo o nos beneficie en algo. Nos ayude a cumplir un proceso de producción. ¿Cuáles pueden ser los recursos materiales? Los recursos materiales pueden ser desde papel hasta máquinas, personas incluso. ¿Por qué? Porque somos físicos y podemos ayudar en un proceso del cumplimiento de una tarea. ¿Qué importancia tienen los recursos materiales en una empresa? Pues son de suma importancia, ya que sin estos no se cumple el proceso de producción, o es decir, no llegamos al cumplimiento de metas u objetivos. Entonces son bastante importantes en una empresa. ¿Cómo se clasifican los recursos materiales? Yo tengo que los recursos materiales se clasifican en cuatro, los cuales son renovables, no renovables, de transformación y de utilización. Los renovables, ¿cuáles son? Son recursos que se pueden renovar gracias a sus características. Estos se pueden utilizar varias veces y nos ayudan al cumplimiento de tareas. ¿Qué pueden ser los recursos renovables? Puede ser el papel, madera, pieles, etcétera, siempre y cuando tengamos un uso correcto en ellos. Los recursos no renovables. Los recursos no renovables son recursos que sí se pueden utilizar varias veces, sin embargo, estos en algún determinado momento se van a acabar. No se pueden renovar, se nos acabarán y dejaremos de utilizar. Entonces, se siguen utilizando, sin embargo, en cualquier momento se acaban. Estos pueden ser el carbón, el petróleo, etcétera. De ahí tenemos los de transformación. Los recursos de transformación son máquinas, herramientas, metales que podemos utilizar para crear algo nuevo o para transformar algo nuevo. Incluso pueden ser los recursos renovables que estemos utilizando para una nueva actividad, porque no por ser renovables tienen que seguirse utilizando en la misma actividad. Se puede utilizar en algo totalmente nuevo. Entonces estas pueden ser máquinas, herramientas, metales, papeles, lo que sea. ¿Para qué? Para transformarse. ¿Qué pasa cuando se transforman? Se convierten en recursos de utilización. Es decir, ya transformados los podemos utilizar para nuevas tareas. Por ejemplo, los metales que les mencionaba, ¿no? Estos se pueden utilizar para la creación de una máquina. O herramientas o partes de una máquina que no nos funciona, pues podemos utilizar las que sí funcionan para mejorar otra máquina. Gasolina para un auto, etcétera. Estos son todos los recursos que debemos de tener. De ahí continuamos con las características de los recursos materiales. Las características de los recursos materiales, las principales es que son físicos y tangibles. Los recursos materiales no pueden ser intangibles, es decir, siempre podemos tocarlos, pero no pueden ser intangibles. ¿Por qué? Porque estos nos están ayudando al cumplimiento de una tarea física o de un proceso físico. ¿Qué más? Estos son totalmente indispensables para la creación de una producción, de un trabajo o el cumplimiento de una actividad, y están totalmente relacionados pues a lo que se desempeña en nuestra empresa, ¿no? No podemos tener, no sé, hamburguesas si estamos trabajando en autos, no. Tiene que estar totalmente relacionado a lo que nosotros trabajamos o convertirlo a algo relacionado de lo que queremos hacer. Y eso, son indispensables. Continuamos con, aquí tengo mi lista de los puntos. Y continuamos con infraestructura en archivos. Infraestructura en archivos, es decir, recursos materiales que ocupamos en los archivos o en las unidades archivísticas. Para mí, los indispensables se clasifican en distintas áreas, áreas de trabajo o áreas fundamentales para nuestro archivo. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas? El primero, servicio de electricidad y servicios electrónicos. Servicio de electricidad, contar con luz en un archivo. ¿Para qué? Para que tengamos visión de todos los documentos y con luz específica a lo mejor para que se mantenga una temperatura correcta para estos documentos. Servicios electrónicos, contar con computadoras, celulares, tabletas, todo lo que nos ayude a digitalizar documentos. ¿Para qué? Pues para mantenernos actualizados. No podemos seguir con un sistema solo de archivos físicos, sino también tenemos que tener archivos digitales, los cuales nos pueden ayudar a distintos procesos. Después, ventilación y servicio de ventilación. A ventilación me refiero a que en nuestro archivo exista la ventilación, es decir, que fluya el aire.
que sea un lugar ventilado para que los documentos se mantengan a salvo o correctos en su temperatura. Y servicios de ventilación, es decir, que haya sistema de aire acondicionado, el cual se mantenga en una temperatura estable o fija. ¿Para qué? Para el mantenimiento de estos documentos. También podemos tener servicios de uso, es decir, recursos de uso que podamos utilizar los documentos de manera segura y que también sea salvo para los documentos. Es decir, tener guantes, tener bata, usar cubrebocas, incluso utilizar las plumas limpiadoras de documentos para mantenerlos en un uso correcto y en su orden correcto. Después, también podemos tener lo más indispensable en recursos materiales para un archivo, que es todo su forma de utilización. Es decir, estantes, almacenes, expedientes, folders, donde podamos tener nosotros los documentos administrados y organizados en una manera correcta. Después continuamos con lo que son las cotizaciones y licitaciones. ¿La cotización qué es? Cotización es poner el precio de algo, a un producto que vamos a comprar, a un producto que vamos a vender o a un producto que necesitamos. Eso es una cotización, ponerle precio, no solo económico. Las cotizaciones no solo son económicas, yo encontré que se clasifican en 3 tipos. Una es en bolsa, la otra es en trabajo, en una empresa, y seguro social. ¿A qué me refiero en bolsa? Nos referimos a una cotización económica, es decir, a la cotización del mercado mundial. Cotizar acciones, el precio de una acción que queremos comprar, el precio de una acción que queremos vender. Eso es cotización en bolsa. Cotización en una empresa, nos referimos a cotizar lo que vamos a comprar o lo que vamos a vender, ponerle un precio establecido a esto. ¿Para qué? Para obtener ganancias. Y cotización en seguro social no puede ser tanto económico, pero nos podemos referir a horas, a tiempo. Es decir, estamos cotizando el tiempo que necesitamos trabajar para poder retirarnos. Ya cumplí con el tiempo necesitado, cotizo ese tiempo, pues ya me puedo retirar. Pero si no, también esa cotización me sirvió para ver cuánto tiempo llevo trabajado y cuánto me falta para poderme retirar. Después tenemos licitaciones. Las licitaciones es un proceso o una ayuda para la mejora de compra de cosas. Es decir, es un proceso correcto que nos facilita o mejora una compra. Eso es una licitación. Y de ahí continuamos con la normatividad en materia de recursos materiales. La que yo encontré, permítanme encontrar porque no recuerdo el nombre, es un acuerdo. Aquí está. La que yo encontré es el acuerdo por el cual se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales. En este acuerdo pues nos mencionan las disposiciones, qué es un recurso material, cómo utilizar un recurso material, dónde utilizar los recursos materiales y las leyes o bases legales que debemos de seguir al utilizar estos recursos materiales. Eso fue lo que yo encontré en normatividad y en general creo que eso es todo lo que les tengo que explicar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y si solicitan más información, ahí está en la presentación. Gracias.